Hay un tema que causa mucha controversia en el mundo de los vinos. Hace más o menos una semana estaba yo dando una cata a ciegas de unos vinos del Nuevo Mundo. Y entonces los que había eran expertos. Y entonces empezaron a dar sus opiniones, repito, cata a ciegas, con respecto a los vinos. Al final de eso, se mostraron sorprendidos. Yo les hice una trampa. ¿Cuál es la trampa? Muy trampa de sommelier avanzado. Resulta ser que uno compra, por ejemplo, un vinito de Carmener. Se lo toma y te sabe dulce y es muy sabroso. Muy bien. Pero luego compras un vino de Malbec. Francisco, gusto en saludarte. Compras un vino. Linda, buenos días, estamos listos. Francisco Hurtado, venga, hora de hacer. Y Letobar, bien, bien. Yolanda, ándale, ahora sí, tenemos algunos amigos ahí, Rolando. Pues miren, ahí les va una bomba. Compras un vino, Tere, salud. Compramos un vino de uva Malbec, que fue donde empezó mi trampa. Y los expertos no pudieron distinguir que era Malbec. Se fueron por otras uvas. Resulta ser que hay un tema que los sommeliers nos da miedo tratar y que la mayoría de gente no entiende. Entonces, les pido, presten mucha atención porque esto es clave. Resulta ser que el Malbec de Argentina, cultivado en zona caliente, da diferente sabor que el Malbec en Argentina de clima frío. Entonces, yo a propósito les puse 3 vinos de climas diferentes y los expertos fallaron. Era una cata con mucho, como dicen, mucho chanfle. Entonces, quiero explicarles a ustedes cuál es la diferencia. ¿Por qué un vino español, la misma uva sembrada en México, sabe diferente? ¿Por qué un vino de Shiraz de Australia sabe diferente a un Shiraz mexicano? Bien, yo siempre he sido amigo de no comprar un vino por marca o por precio, sino por la uva. Primero definamos la uva que me gusta y después vemos el precio o vemos la marca o vemos lo que sea. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con el tema. Por favor, presten atención y si alguno tiene problemas de duda, por favor, me lo dice. Eduardo Estrada, no solamente tengo gripa, ¿sí? Sino que hace 4 días estaba yo en la cama sin poderme mover. Resulta ser que me diagnosticaron neumonía. Entonces, aquí estamos. Eso no me va a matar. Así es que, por favor, Jorge, ponemos la primera filmina y ahorita voy a contestar la pregunta. El tema de hoy es ¿por qué no todos los vinos de la misma uva saben igual? La contestación que damos los sommeliers es muy sencilla: terroir. Es una palabra francesa que no tiene traducción. No es terruño, como en España le dicen. No, terroir es terroir. Vamos a explicar qué es terroir. Es la combinación de 4 factores en la elaboración de vinos de calidad. Hablo de vinos de calidad. No hablo de vinos corrientitos o no hablo de vinos ahí para el diario. Es suelo,
clima, variedad de la uva y el hombre. Entonces, cambiamos, por favor, Jorge. La composición del suelo, de la tierra donde enraizan las cepas, es el primer elemento definitorio de un terruño. ¿Qué pasa? El suelo tiene una capa superior, tiene una capa intermedia y tiene una capa baja, ¿sí? Profunda. Ustedes dirán, pero si las raíces no llegan. Mentira. Las raíces de las uvas de más de 20 años pueden llegar a 7 metros. Y las raíces de uvas de más de 40 años pueden llegar a más de 25 metros abajo de la tierra. Entonces, dependiendo de qué composición tienen las capas del suelo, ¿sí? Es el primer elemento definitorio. Con una clave, los suelos pobres suelen producir vinos de mayor intensidad y sabor. Los que vienen de viñedos con alimento abundante en la tierra, tierra de hoja, tierra con muchos alimentos, son ligeros y de poca intensidad. Aquí hay un tema. Parece mentira, la uva tiene que sufrir. Si no sufre, no da buen vino. ¿Sí? Ahora, algo muy importante es el contenido de caliza, o sea, carbonato de calcio, el contenido de sales minerales, ¿sí? Y otra cosa, el drenaje. Ustedes dirán, bueno, pues en un viñedo no hay drenaje. Sí, cómo no, hay drenajes naturales. Cuando llueve, el agua se absorbe y se va, sobre todo en los viñedos que tienen una colina. En los que están planos, se va hacia abajo, se hace fangoso, pero en los que tienen colina, hay drenaje. Entonces, el carbonato de calcio, las sales minerales, el drenaje y algunos otros más. Esa es la primera parte que debemos tomar en cuenta. Cambio, por favor. El clima. Déjenme comentarles. En Francia son tan escrupulosos que llevan un registro año por año de cuántos días de sol, qué temperatura promedio hubo, cuántos días de sol hubo en el momento en que la planta empieza a sacar sus florecitas hasta que se cosecha, cuántos días de lluvia, qué tipo de lluvia, si hubo heladas o no. Y a esos estudios permiten que cuando se va a recolectar la uva, se diga, esta uva tiene las condiciones para ser un gran reserva, o condiciones para hacer un reserva, o condiciones para hacer un vino del diario. ¿Sí? Entonces, tiene que ver la temperatura ambiente, las lluvias, la humedad, los vientos propios de esa región. Ahora, hemos notado que existen unas franjas del vino y decimos, en esas franjas el vino se da bien, pero fuera de esas franjas no. Aquí hay un error. Existen los microclimas que permiten dar a las uvas lo que necesitan. ¿Sí? Un ejemplo. En España podemos distinguir 6 grandes tipos de clima: mediterráneo, continental, subtropical, árido, oceánico atlántico y de montaña. Fíjense, cada vino de esas 6 regiones
aunque sea la misma uva, va a tener sabor y aromas diferentes. Es curioso, pero así es. Cambio, por favor. Se dice que entre las latitudes 50 y 30 norte y 30 y 40 sur, viendo un globo terráqueo, se concentra la mayor parte del viñedo mundial. Eso es cierto, ¿sí? Eso es cierto. Gracias, Rolando, por tus deseos. Francisco, para la gripa, ahí sí es mejor que el tequilita. Ya me tomé 3 mezcales, pero como que me cuesta trabajo. Pero vieras que ya estoy bien. Siempre ayuda. Tengo un doctor maravilloso. Le hablé, es un amigo, y le digo, oye, me siento así, 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 así. Inmediatamente me iba a contestar. Y le digo, una de dos. O son síntomas que van a pasar y me siento a tomar un buen vino y lo olvido, ¿o qué? Y me contesta en el WhatsApp, el vino está bien, pero tú tienes una infección de pulmón y esa hay que tratarla con este antibiótico, pero con vino. Entonces, mis queridos amigos, médico que no les recete vino, cambien de médico, cambien de doctor. Bien, estas latitudes tienen efectivamente la mayor concentración de viñedos en el mundo, pero hay microclimas. Un ejemplo, México, la franja del vino, apenas raya la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, en Parras, Coahuila, se ha dado vino desde tiempos inmemoriales. Y buen vino además. Entonces, ¿qué sucede? Tienen un microclima. Pero, ¿qué pasa? Que la misma uva producida en las latitudes dichas de 50, 30 y 30, 40 saben diferente a los microclimas. ¿Por qué? Por el suelo, por la temperatura del aire, por la lluvia, etc. Pero los microclimas dan muy buenos vinos. Aquí en México tenemos otro gran ejemplo. Por años se pensó que Querétaro solamente servía para vinos blancos, por el tipo de suelo y varias cosas. Últimamente están sembrando Malbec, Cabernet Sauvignon, Shiraz, con muy, muy buenos resultados. ¿Cuál es el problema o la ventaja? Microclimas. Saliéndose de ese microclima, el vino sigue siendo malo. Entonces, Querétaro es otro ejemplo que tiene un microclima y que permite cosechar buenos vinos. Bien, las temperaturas elevadas, por ejemplo, los de Baja California, siempre darán vinos de mayor graduación alcohólica y de color. Por eso, cuando compremos un vino de la Baja California, no esperemos un vinito de 10 grados de alcohol y no esperemos un vinito aguado. No, aún el más barato es muy fuerte de color y de alta graduación alcohólica. ¿Por qué? Porque tienen temperaturas elevadas constantemente. Mientras que las zonas más frescas y de lluvias más pronunciadas, los vinos son más ligeros, menos concentrados, ¿sí? Linda, cierto, no es lo mismo beber un vinito de Querétaro o de Baja California o de Aguascalientes. Efectivamente, aquí te estoy dando la respuesta, Linda. Sí, tiene mucho que ver estas variaciones. Cambio, por favor. La variedad es el tercer factor. Si nosotros escogemos una uva y decimos, yo quiero cosechar
vino de uva Cabernet Sauvignon. Voy a plantar mi jardín de uvas Cabernet Sauvignon. Ajá. ¿Qué esperamos? Vinos ligeros, poquito cuerpo, muy aromáticos y muy sabrosos. Pero si decimos, voy a sembrar Merlot, el Merlot siempre nos va a dar vinos fuertes, pesados y de alta graduación alcohólica. Entonces, ¿qué tipo de uva queremos? ¿Para qué tipo de suelo? Resulta ser que en Querétaro hicieron algo maravilloso. Hicieron un hoyo en la tierra hasta 15 metros. Y ese tubo de tierra, ¿sí? Lo sellaron y lo mandaron a Francia con un estudio de un año de las temperaturas y del aire y de la lluvia y del viento, más la petición, ¿qué uva se da con este suelo y con este clima? Y Francia contestó, Malbec, Cabernet Sauvignon. Por eso, en esos valles, con esos microclimas de Querétaro, están sembrando Malbec y Cabernet Sauvignon. Bien, ahora ya tenemos la variedad, pero ¿qué sucede? Aquí viene la clave final. Viene un intelectual maravilloso que dice, yo lo sé todo del vino y voy a hacer el mejor vino del mundo. Ajá. Aquí hay una clave. De toda buena uva, un buen vino. De toda mala uva o un mal hombre, un mal vino. Es decir, sí es importante cosechar una excelente uva, pero también después es importante quien la maneja. Y con eso ha habido muchísimos fracasos en la zona norte de México, porque aparecen gurús que lo saben todo y empiezan a hacer vinos de autor y vinos de esto y vinos del otro. El tiempo les ha enseñado que vinos ya de autor de esa zona, de 50 que había, quedan 5. Y vinos maravillosos que diseñó fulanito de tal, de esos vinos, de 100 vinos, quedan 5. Entonces, la intervención humana es el cuarto factor. Parece mentira, pero hay que conocer bien la uva, el terreno, el clima y varios factores para saber qué vamos a hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre es el que decide cómo podar. Si tiene mucha hoja, le quitan la hoja. Si tiene muchos racimos, se le quitan racimos. ¿Sí? Hay que vendimiar. ¿Cuándo? Cuando sea el momento adecuado. ¿Qué queremos? ¿Un vino fuerte? Hay que esperar que la uva madure bien. Queremos un vino ácido. La uva debe estar ligeramente ácida antes de madurar completamente. Entonces, estos son factores cruciales para entender el perfil de cada vino. Recuerden, ¿cuánto vive una vid, Francisco? Existe en Croacia una vid que tiene más de 400 años y todavía da vino. Y los mejores vinos de España se producen en vides de más de 80 años. ¿Hay alguna tierra que descomponga una vid? Sí, Eduardo. Las tierras de Veracruz, las tierras de esa zona que son hechas para el café, que son maravillosas tierras llenas de humedad, de compuestos químicos, descomponen la uva. La uva necesita mucho secura, carbonato de calcio, poca agua, ¿sí? En ciertas condiciones. ¿Qué opina del gran Ricardo de Montechanic? Excelente vino. Es uno de los clásicos que sigue siendo excelente vino. Ese vale la pena, ¿sí? Entonces, mis queridos amigos,
Estas son las 4 variedades que nos tenemos que enfrentar para conocer un vino. Podemos cambiar, Jorge. Bien. Es todo, don Guillermo. Son todas las láminas. Recuerden algo. Un vino de Baja California, de uva Cabernet Sauvignon, va a saber y oler diferente a un vino de Querétaro de Cabernet Sauvignon. Y bastante diferente de un vino de Cabernet Sauvignon francés. Ahí es la complicación. Y todo es debido al terroir. Así es que, mis queridos amigos, ahí se las dejo. El terroir es la base. No tiene traducción, aunque en España le llaman terruño, pero terruño es más como un pedazo de tierra, no como un complejo de todo lo que tiene que ver para criarse un vino. Qué interesante, don Guillermo. Como siempre, de verdad nos deja usted con la boca abierta con todo